Shalom, amigos de Radio High. Los saluda Roxana Levinson desde el sur de Israel. Es un gusto volver a estar con ustedes. Aunque las noticias, como sucede desde hace casi 9 meses, no son especialmente alentadoras. Y hoy vamos a centrarnos en un tema que tiene que ver con declaraciones que hizo anoche el primer ministro Benjamin Netanyahu en un programa llamado Los Patriotas, que se transmite en el canal 14. Netanyahu parece haber terminado con las esperanzas, con las posibilidades de llegar a un acuerdo para traer de vuelta a casa a los 120 rehenes del total de quienes fueron secuestrados el 7 de octubre y que todavía están retenidos en la Franja de Gaza. El primer ministro dijo lo siguiente, y lo cito textualmente: no estoy dispuesto a dejar a Hamás como está. Estoy dispuesto a cerrar un acuerdo parcial que nos devuelva a parte de la gente, pero nosotros estamos comprometidos a continuar la guerra después de un paréntesis para lograr el objetivo de la eliminación de Hamás. Algunos analistas se preguntaban hoy si fue un desliz, si el comentario en realidad se le escapó o fue una declaración deliberada dirigida específicamente a su base de votantes, que son coincidentemente la mayor parte de la audiencia de este canal al que me refería, el canal 14, y de este programa, en esta que fue la primera entrevista a un medio en hebreo que Benjamin Netanyahu hizo desde el comienzo de la guerra. Para la mayoría está claro que la segunda opción es la real, o sea, fue una declaración política, una declaración planificada y deliberada, y la oficina del primer ministro difundió después una aclaración, y esto destacaban hoy los medios en Israel, es algo que Netanyahu suele hacer: dar una declaración y después aclarar, pero para su base política, para su base de votantes, ya está dicho. La aclaración decía lo siguiente: es Hamás quien se opone al acuerdo, no Israel. El primer ministro Netanyahu quiere dejar en claro que no dejaremos Gaza hasta que recuperemos y traigamos de vuelta a todos los 120 rehenes, vivos y muertos por igual. De todas maneras, las declaraciones de Netanyahu son interpretadas por los factores involucrados en las negociaciones por la liberación de los rehenes, tanto dentro como fuera de Israel, y también por Hamás, como un tiro de gracia a las posibilidades de llegar a un acuerdo de liberación de los rehenes. El foro de familiares de los rehenes inmediatamente emitió un comunicado que decía: condenamos enérgicamente la declaración de Netanyahu. El primer ministro está abandonando a 120 rehenes y atenta contra el deber moral del Estado de Israel para con sus ciudadanos. Los familiares decían, y se escucharon testimonios de varios de ellos en los distintos medios durante la mañana de hoy, que ya no saben ni qué decir, ya no saben qué hacer. Uno de los familiares, Hena Vigdori, dijo: ¿cómo se sabe que hay conversaciones sobre un posible acuerdo de liberación cuando Netanyahu hace declaraciones para torpedearlas? Y los que especialmente, si se puede usar, valga la expresión, pusieron el grito en el cielo son los padres de los soldados, porque los soldados secuestrados que están en manos de Hamás, porque de acuerdo con los criterios de Hamás serán también los últimos en ser liberados. En Radio Galei Tzahal, la radio del ejército, decían en la mañana de hoy que desde que la última propuesta de acuerdo fue aprobada y anunciada por Biden, ustedes recordarán, todas las partes conservaban la discreción, algo que en hebreo se denomina amimut, una especie de nebulosa en que no está muy claro, no está definido del todo, y se utilizaban términos que pueden ser, que pueden ir para un lado o hacia el otro. Por ejemplo, se hablaba del fin de las hostilidades y demás, y que Netanyahu de un solo golpe terminó con la propuesta que él mismo presentó y que el gabinete de guerra aprobó como una base para las negociaciones. Cese de fuego y finalmente el cese de la guerra. En la radio pública de Israel, en Cannes, decían hoy que estas declaraciones de Netanyahu son precisamente
todo lo que no se debía decir en esta etapa de la negociación. Con una especie de consenso tácito se venían dando muy lentamente y con grandes interrupciones las conversaciones en esta nueva etapa, y esto es precisamente lo que exige Hamás, garantías de que Israel después no va a volver a la guerra, a los combates, y que después de la primera etapa pasará a la segunda para liberar a todos los rehenes vivos y muertos. Por el contrario, como decíamos, Netanyahu terminó con la Amimut, rompió esta nebulosa. Ya sabemos para qué Hamás quiere la pausa, que nos quede claro, Hamás quiere la pausa, el cese de fuego para rearmarse, para reposicionarse, pero este no es el punto hoy que se debate, que se critica y que se comenta en todos los medios y en todas partes en Israel, es esta declaración del primer ministro Netanyahu y las posibilidades de que termine con un probable acuerdo para recuperar a los rehenes. Por ejemplo, en el diario Haaretz citan fuentes que le dijeron a los periodistas de este medio: Netanyahu aclaró hoy que no está interesado en la liberación de todos los rehenes, la demanda que él mismo le plantea a Hamás, y no está dispuesto a darle a Hamás lo que exige. En esta situación, Yahya Sinwar, el jefe de Hamás en Gaza, no tiene motivación para avanzar en un acuerdo, dijo una de las fuentes. Los comentarios de Netanyahu esta noche causaron un daño tremendo a las posibilidades de llegar a un acuerdo, dijo otra fuente al medio Walla. Mientras tanto, Hamás acusó que los comentarios de Netanyahu equivalen a un rechazo de la propuesta que, recordemos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó a finales de mayo, y Hamás reiteró su exigencia de que cualquier acuerdo incluya una retirada total de Israel de la Franja de Gaza. Quien también reaccionó fue el exministro y hasta hace muy poquito integrante del gabinete de guerra, Gadi Eisenkot, que dijo hoy en el comité, en un debate en la Comisión de Seguridad y Relaciones Exteriores de la Knesset, el Parlamento de Israel, que esto que dijo anoche Netanyahu, no es lo que aprobó el gabinete de guerra. En todos los debates en el gabinete había solo dos alternativas: un acuerdo de una sola etapa, lo que denominamos, dijo textualmente, todo a cambio de todo, o un acuerdo integral en tres etapas. Esto es lo que el gabinete aprobó en forma unánime, por ello lo dicho por el primer ministro requiere una aclaración, decía Gadi Eisenkot. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en su entrevista de anoche en Canal 14, no solamente se refirió al tema de los secuestrados, de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza, sino que también habló de la siguiente fase en la guerra o en qué situación nos encontramos. Netanyahu dijo que la fase de los combates intensos en la Franja de Gaza está llegando a su fin, mientras Israel se prepara cada vez más para una probable o un posible estallido con Hezbollah en la frontera norte. Esto es algo que está a la vista, se están intensificando los combates, los ataques constantes de Hezbollah no solo se intensifican, sino también se extienden, se amplían en su alcance. De todas maneras, volviendo a lo que dijo Netanyahu, no mencionó que la guerra en Gaza esté por terminar y lo dejó bien claro. Vuelvo a citar: la intensa fase de lucha contra Hamás está a punto de terminar, afirmó Netanyahu. No significa que la guerra esté a punto de terminar, pero la guerra en su fase intensa está a punto de finalizar en Rafah o Rafiyah. Después del final de la fase interna, continuó, Israel redesplegará algunas fuerzas hacia el norte, principalmente con fines defensivos. Cuando se refirió a la posibilidad de la guerra con Hezbollah, Netanyahu dijo que se espera que haya una solución diplomática, pero que Israel se prepara para la posibilidad de que esto no suceda. Vuelvo a citar a Benjamin Netanyahu: nosotros también afrontaremos este desafío. Podemos luchar en varios frentes, estamos preparados para ello. Netanyahu prometió que Israel hará cumplir
cualquier acuerdo con Hezbollah, con el Líbano en realidad, para garantizar que las fuerzas de Hezbollah no estén en la frontera para volver a alejarlas, tal como se hizo con la resolución 1701 después de la Segunda Guerra del Líbano, pero, según sostuvo el primer ministro, este no será un acuerdo sobre el papel. Incluirá el distanciamiento físico de Hezbollah de la frontera y tendremos que hacerlo cumplir. Estamos comprometidos a devolver a los residentes del norte a sus hogares. Fin de la cita. Según Netanyahu, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el asesor de Seguridad Nacional Tzahi Hanegbi le dijeron que hay esperanzas de una solución diplomática después del viaje que hicieron la semana pasada a Washington y en el que mantuvieron algunas conversaciones importantes, aunque no todas las que tenían previstas. También se le preguntó a Netanyahu sobre la capacidad de Israel para resistir ataques de Hezbollah y puntualmente ataques a su red de electricidad, de suministro de energía eléctrica, en especial después de las declaraciones de la semana pasada de un funcionario que habló de una tragedia y de una catástrofe en la que nos quedaríamos sin energía eléctrica y no podríamos sobrevivir en Israel. El primer ministro prometió que no habrá catástrofe, también dijo que se está trabajando para tener la protección y la solución necesaria, aunque al mismo tiempo señaló que no puede entrar en detalles y enseguida me voy a referir a esto. Tercer y último punto que quiero destacar de estas declaraciones, de esta entrevista de anoche del primer ministro Netanyahu, habló del día después, del día después de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. En cuanto a los escenarios de posguerra para Gaza, Netanyahu dijo que está claro que Israel mantendrá el control militar en el futuro previsible. Vuelvo a citar. También queremos crear una administración civil, si es posible, con palestinos locales y respaldo regional para gestionar el suministro humanitario y más tarde los asuntos civiles en la franja, agregó Netanyahu. El primer ministro se negó a decir, una vez más, su estrategia indica que debe gobernar Hamás después de la guerra y se limitó a decir que el ejército le presentó hace 5 meses la idea de utilizar clanes locales con este fin y que ahora le trajeron otro plan, le propusieron otra idea que estamos intentando, dijo. Netanyahu, que recordemos se opone a que ese lugar lo ocupe la autoridad palestina y que por el momento no ha dicho claramente cuál es su estrategia, y eso es algo que todo el mundo le reclama, empezando por Estados Unidos, dijo que no va a entrar en detalles sobre la estrategia del día después para que funcione. Y esto también es una cita. Y recogiendo comentarios de algunos medios y de analistas, las críticas principales a esto último que dijo Netanyahu tienen que ver con lo siguiente. En los últimos días, el primer ministro de Israel dijo públicamente, mientras estamos en guerra, que tenemos problemas con la entrega de armamento de Estados Unidos. Más allá de que en Estados Unidos dicen que esto no es cierto y de la crisis y la discusión que esto generó, le anuncia, dicen, a nuestros enemigos que tenemos problemas de armamento en medio de la guerra. Dice públicamente que no vamos a aceptar ni a cumplir nuestra propia propuesta de liberación de los rehenes, pero al mismo tiempo, cuando se le pregunta por la estrategia para el día después, no puede decirla para no arruinarla, no adelantarse a los acontecimientos, haciéndola pública y quizás frustrándola. Y en esto se basa principalmente la crítica. Hasta aquí mi informe de hoy. Que tengamos buenas noticias y será hasta muy pronto. Gracias. Shalom.